Hablemos ya sobre los temas un poquito más álgidos, y Jorge nos lo estaba diciendo, hay un conflicto tremendamente grande por unos decretos que está sacando la Sociedad de Activos Especiales, la SAE. Y usted nos dice, acá hay un tema que si los registradores se prestan para esto, va a ser de proporciones mayores. Vea pues, según lo que le acaban de contar, la SAE se amparó en decretos discrecionales y, si los registradores se prestan, el lío se vuelve gigantesco. Esto huele a expropiación disfrazada, al viejo truco de mover papeles para quedarse con lo ajeno. En Colombia de frente lo vamos a desnudar, con firmeza y del lado del gobierno que entra con Abelardo, que sí defiende la propiedad privada. Bienvenidos. Si les suena esta defensa del patrimonio, suscríbase de una. Arranquemos, que esto apenas empieza. Hay cosas muy graves, eso lo habíamos advertido desde la semana anterior. Ustedes recordarán que sacaron ese decreto para que le hicieran un análisis, como todo lo de ellos. Pues los análisis no sirvieron para ¿Quién sacó el decreto? La Agencia Nacional de Tierras. ¿Qué busca Ustedes ese recuerden decreto? el escándalo que es muy grave, que la Agencia Nacional de Tierras compró por 1.200.000.000.000 tierras a la SAE y tierras a la unidad de víctimas. Y usted nos explicó que eso no tenía mucho sentido porque es comprarme a mí mismo. Vea pues, aquí está pintado el modelo. Un decreto hecho a la medida, los análisis de adorno y remate con la Agencia Nacional de Tierras, comprándole tierras a la SAE y hasta la unidad de víctimas. Eso huele a carrusel presupuestal. Plata pública pasando de un bolsillo estatal a otro para justificar un arrebato administrativo. Y ojo con la cifra mencionada, suena desproporcionada y ni siquiera queda clara. Lo de Petro fue abrir la puerta a la confiscación burocrática, sin jueces, a punta de firmas y registradores complacientes. ¡Qué descaro! Con Abelardo al mando esto se corta de raíz. Auditorías, reversar ese andamiaje y defender la propiedad privada. Se les cayó el relato de reforma agraria. Sigamos, porque falta mostrar cómo operaba el truco. Y además no habían escriturado, lo habían hecho sobre promesas de compraventa. Y el señor de la Agencia Nacional de Tierras, que tendrá mucho que explicar, dijo, no se preocupe que yo antes del 25 soluciono el problema. Y lo que lo solucionó fue con un decreto. Promesas de compraventa, sin escritura, y el jefe de la Agencia Nacional de Tierras ofrece solucionar todo antes del 25 con un decreto. Eso suena a atajo jurídico armado a la carrera, cuando el negocio no aguanta la formalidad mínima y aparece un decreto salvavidas, lo que viene es inseguridad para los dueños, presión a notarios y registradores, y un mensaje clarito: el Estado puede torcer el papeleo cuando le estorba la ley. Ojo con esto, ya lo dijimos, si hay registradores complacientes, el daño se multiplica. Esa doble moral ya no engaña a nadie. Con Abelardo en el gobierno, se audita, se deroga lo que toque y se blinda la propiedad privada. Aquí alguien tiene que responder. Sigamos, porque el hilo del decreto revela todavía más maniobras. Un decreto donde está diciendo fundamentalmente, es el decreto 765, donde dice que los bienes de la SAE que tengan gravámenes, que tengan ese tipo de hipotecas, gravámenes, decisiones del juez de extinción de dominio, los registradores tendrán que eliminar esos gravámenes. Decisiones judiciales, entonces vía decreto lo están haciendo. Según lo que acabamos de oír, el decreto 765 permitiría que, por puro papel firmado en Palacio, los registradores borren hipotecas, gravámenes y hasta decisiones de jueces sobre bienes en manos de la SAE. Eso es pasarle por encima a la justicia y abrir una autopista para mover tierras sin controles. Ojo con esto, si se borra un gravamen a punta de decreto, quedan colgados acreedores, bancos y víctimas que confiaron en el registro. Eso huele muy raro y suena a saqueo burocrático. Con Abelardo en el gobierno, esto se revisa, se deroga lo que toque y se restablece la seguridad jurídica. Que den la cara quienes firmaron ese papel y a quién favoreció. Sigamos, porque el entramado queda cada vez más claro. Entonces, eso es un exceso de la potestad reglamentaria que tiene obviamente el gobierno. El gobierno no puede reglamentar una ley. Jorge, ¿a son de qué? Vía decreto. Ayúdenos a entender eso. No, ¿Un registrador está que por encima de una potestad judicial? No tiene ninguna posibilidad. Es más, esta mañana, con el doctor Carlos Ignacio Carbona, que fue subgerente del INCODER y con la firma mía,
hemos mandado un derecho de petición al señor superintendente de notariado, que les voy a decir fundamentalmente qué le estoy diciendo. Lo que acaban de describir es la radiografía del abuso, un decreto que intenta poner al registrador a pisotear decisiones judiciales. Eso no es reglamentar, eso es torcer la ley para allanar el camino del decomiso administrativo. El famoso decreto de expropiaciones de Petro funcionaba así: saltarse jueces, borrar gravámenes y dejar a los dueños y acreedores en el aire. ¡Qué descaro! Bien por ese derecho de petición a la superintendencia de notariado. Esa ruta documenta el atropello y obliga a responder. Y aquí la línea es clarísima. Con Abelardo al mando, ese entramado se cae. Auditoría total, suspensión de efectos lesivos y derogatoria inmediata de la trampa. Se acaba el jueguito de la ANT y la SAE puesta por encima de los jueces. Sigamos, porque el modus operandi queda cada vez más al desnudo. El Gobierno Nacional expidió el decreto 765 del 15 de julio del 2026, de esta semana, mediante el cual pretende reglamentar la transferencia de predios rurales administrados por la Sociedad de Activos, por la SAE y por la Agencia Nacional de Tierras. El decreto incluye disposición sobre el saneamiento registral, lo cual eso no es función de la Agencia Nacional de Tierras. Segundo, inscripción de actos transletizos de dominio y de manera especialmente grave, cancelación de gravámenes, hipotecas, temas de extinción de dominio, limitación a las afectaciones y medidas cautelares de origen judicial. Para usted levantar una medida cautelar de origen judicial, tiene que ser el mismo juez que haga el que la levante. No, ya el señor de la Agencia Nacional de Tierras tiene potestad para levantar todo lo que quiera. Vea pues, quedó clarito. Con el decreto 765 le entregaron a la Agencia Nacional de Tierras un poder que no le corresponde: cancelar hipotecas, levantar cautelares y pasar por encima de decisiones judiciales convierte a un burócrata en superjuez. Eso rompe la separación de poderes y dinamita la seguridad jurídica. Ojo con esto: si un funcionario puede borrar gravámenes y medidas de extinción de dominio, los acreedores y los dueños legítimos quedan en el aire y el campo pierde confianza y crédito. Esa jugada huele a atajo para repartirse predios sin control. Con Abelardo en la Casa de Nariño, ese decreto va para el canasto: auditoría, derogatoria y respeto a los jueces. Sigamos, porque el hilo se sigue desenredando. Y adicionalmente viola pues todo el tema del estatuto registral, donde dice que el registrador debe calificar con la legalidad de los títulos presentados, no por lo que le diga la Agencia Nacional de Tierras. Las medidas judiciales tienen que respetarse. ¿Por qué lo hicimos? Porque le estamos diciendo que tienen que mandar una instrucción a todos los registradores diciendo que no vaya a cometer eso, porque si lo hace cualquier registrador de instrumentos públicos del país está prevaricando. Y hemos tomado la determinación, porque es que eso es una defensa de la propiedad privada en Colombia, no es nada distinto. Vea pues, quedó clarito. El decreto de expropiaciones de Petro pretendía pasar por encima del estatuto registral y de los jueces, obligando a los registradores a obedecer a la Agencia Nacional de Tierras. Eso huele a saqueo institucional, a ese libreto de presionar funcionarios para tocar la propiedad ajena. Ojo con lo que se dijo: si un registrador acata esas órdenes y desconoce medidas judiciales, termina prevaricando. Exactamente por eso toca frenar ya ese desmadre. Con Abelardo en el gobierno, la instrucción es otra: respeto total a la legalidad, suspensión de cualquier circular abusiva y derogatoria del decreto que rompió la seguridad jurídica. Que quede claro, aquí se defiende la propiedad privada y el Estado de Derecho. Sigamos, que esto no termina ahí. Vamos a tomar la determinación de que cualquier registrador de instrumentos públicos lo denunciaremos inmediatamente por prevaricato, porque esa no es la función del registrador y vía decreto no se puede hacer. Pero ustedes en este momento están mandando un derecho de petición. Para que dé una instrucción el superintendente de notariado, una instrucción a todos los registradores para que no registre absolutamente nada de lo que mande la Agencia Nacional de Tierras. Ese es el pedido. ¿El decreto no se puede demandar? Se demandó, pero ese es el cuento que tenemos en este país. Hagamos un decreto y nos saltamos la ley, y cuando se caiga ya está todo reglamentado, ya se robaron las tierras del país. Quedó clarito: presionar registradores para que ejecuten un decreto ilegal y luego hacerse los locos cuando reviente. No nos vengan con ese cuento. Eso es la receta perfecta del saqueo institucional. Ojo con esto: si un registrador se planta y no acata órdenes por fuera de la ley, merece respaldo, no amenazas. Bajo el gobierno de Abelardo, esa gente va a tener protección y una línea jurídica clara.
Se necesita ya una instrucción del superintendente de notariado que frene cualquier trámite venido de la ANTE que viole decisiones judiciales o se salte gravámenes. El libreto del petrismo fue simple. Primero el decreto, después la presión, y cuando caiga, el daño ya está hecho. Con Abelardo se acabó esa trampa. Derogatoria, auditoría y seguridad jurídica de regreso. Sigamos. Entonces esto es una expropiación por parte del gobierno nacional. Lo que arrancó desde el primer día, recuerden que desde el primer día el gobierno trató de meter siempre una ley de expropiación, pues la trató de meter faltando 8 días y por eso nosotros obviamente nos adelantamos y le hemos dicho y le hemos solicitado al señor superintendente, si él no sacara esa instrucción, obviamente se lo mandé inclusive a todos los registradores del país, advirtiéndole que si ellos llegan a registrar cualquiera de esta situación, tendrá que hacerlo. Vea pues, lo que acabamos de oír confirma el plan. Disfrazar la expropiación y meterla a la carrera, incluso en los últimos días, para dejar hechos consumados. Ojo con esto, presionar a registradores para que inscriban atropellos no es política pública, es terrorismo jurídico contra la propiedad privada. No nos vengan con ese cuento de cumplir metas, pisoteando decisiones judiciales. Con Abelardo al mando, esa jugadita se acaba. Derogatoria del decreto, revisión caso por caso y blindaje a los registradores que se negaron a tragarse el sapo. Que se anulen inscripciones hechas bajo presión y que la ANTE responda por cada extralimitación. Se les cayó el relato de la reforma agraria a punta de atajos. Sigamos porque falta destapar cómo operaba el carrusel completo. Y creo que aquí es muy importante que la Procuraduría y la Fiscalía empiecen a revisar qué fue lo que compró este señor Alazae. ¿Dónde está ese billón? Porque de los 546 pedidos que compró, solamente 3 tienen escritura pública. 3. Y los otros son promesas de compraventa. Es decir, cogieron el presupuesto de la nación, se lo entregaron a la SAE, se lo entregaron obviamente a la unidad de víctimas y la pregunta es con qué avalúos, cómo hicieron los avalúos, dónde está ese dinero, qué van a hacer con ese dinero. Ustedes recuerdan, televidentes y contertulios, que yo desde el principio dije, tengan mucho cuidado en el escándalo que se viene de la SAE. Yo lo que nunca pensé es que esto terminara en esto. Si esto es como lo cuentan, compraron cientos de predios y casi todos quedaron en simples promesas, sin escritura. Eso huele a desorden hecho a la medida del decreto de expropiaciones de Petro. Compras express sin título y luego presión a registradores para consolidar el hecho consumado. Con plata pública metida por la SAE y la unidad de víctimas, el riesgo de detrimento es enorme y la seguridad jurídica del campo queda por el piso. Desde nuestro lado, cero ambigüedad. Procuraduría y Fiscalía deben entrar ya, trazar los avalúos, la ruta del dinero y quién autorizó cada operación. Con Abelardo en el gobierno, esto se endereza. Congelamiento de giros dudosos, publicación del listado completo de predios, auditoría forense de avalúos, reversión de operaciones irregulares y recuperación de la plata. El carrusel ante SAE queda sin gasolina cuando se cae el decreto. Sigamos con cómo operaba esa maquinaria paso a paso. Pues hoy les tenemos una sorpresa, por lo menos para mí fue sorpresa porque usted me decía, mire Andrea, yo he venido trabajando ya desde hace varios tiempo en una propuesta, en una visión, en cómo me imagino, puede ser una gran idea, de trabajar la propiedad privada, que les soy honesta, creo que es el bien más importante de cualquier individuo, en Colombia. Incluso usted ha llevado esa propuesta a otros escenarios. Háblenos de esa propuesta, Jorge. Cuando Andrea dice que la propiedad privada es el bien más importante, queda clarito el choque con el decreto de Petro para quitar tierras por la puerta de atrás. Ese papel no buscaba reforma seria, buscaba presionar registradores, meter avalúos express y dejar hechos consumados antes de irse. Esa jugada olió a saqueo institucional de lejos. Con Abelardo el libreto cambia. Derogatoria inmediata, blindaje jurídico y protección a los registradores que se plantaron ante órdenes torcidas, y la ANTE y la SAE a rendir cuentas, congelación de giros, publicación de listados y auditoría forense para revertir lo mal inscrito y recuperar plata de los colombianos. Sigamos porque viene el funcionamiento detallado del carrusel ante-SAE, paso a paso. Mire, no es nada distinto que, además, le dije a Andrea que lo habláramos porque con lo que pasó hoy con la Agencia Nacional de Tierras, me ratifica que la esencia de la democracia, solo hay democracia donde hay garantía de la propiedad privada. Si no hay garantía de la propiedad privada, no hay democracia. Y en eso, inclusive Abelardo de la Espriella lo ha dicho
reiterativamente. Él siempre habla de la propiedad privada. Ustedes lo ven en cada uno de los discursos. Y esta propuesta inclusive se las pasé a ellos porque creo que es muy importante. Ahí está el punto clave. Sin propiedad privada garantizada, la democracia se vuelve un adorno. Y el decreto de expropiaciones de Petro iba directo contra esa base, con traslados forzosos disfrazados de política social. Eso no era reforma, era una apropiación por decreto que presionó a registradores y dejó hechos consumados de última hora. Ojo con esto. Cuando el Estado intimida al que inscribe la tierra, eso es terrorismo jurídico. Con Abelardo, ese engendro se deroga, se blinda a los registradores y se restablece la seguridad jurídica. Agenda clara: congelar giros dudosos, auditoría forense, publicar listados y revertir lo que se firmó al filo del decreto. Vea pues, aquí se defiende la democracia, protegiendo la propiedad, no saqueándola por la puerta de atrás. Ahora sí, entremos al carrusel ant-SAE, paso a paso. ¿Cómo se maneja hoy la propiedad en Colombia? La propiedad en Colombia está dispersa en muchas partes. La Superintendencia de Notariado y Registro tiene el manejo del notariado y las oficinas de registro. El notariado es donde hacen las escrituras. Lo voy a explicar pues muy elementalmente para que lo puedan entender. Y las oficinas de registro es las que registran todas las decisiones judiciales, las escrituras públicas y las resoluciones. Es la única forma que se da título. Entonces, en todo el país hay oficinas de registro donde se registra. Cuando tú compras tu apartamento, vas a la oficina de registro, ¿correcto? Hay el IGAP, que es todo el tema del manejo del catastro, que hoy está absolutamente delegado, que es lo que llaman el catastro multipropósito. Eso depende del DANE. Y cualquier decisión que tome registro tiene que pasárselo a catastro para que funcione. Es decir, hay una unión de lo que llaman catastro-registro. Pero en el Ministerio de Agricultura, existe la Agencia Nacional de Tierras y existe la Unidad de Restitución. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, y funciona en todo el mundo, ¿por qué el Ministerio de Agricultura se dedica? Ustedes no ven sino a los ministros hablando de baldíos, de restitución de tierras, que voy a conseguir, que voy a entregar tierras, que voy a hacer lo otro. Listo, quedó claro el mapa. Registro, notariado, catastro y tierras. Y justo ahí fue donde el decreto de Petro intentó meter la mano, politizar ese engranaje y volverlo una máquina de confiscación administrativa. Con el carrusel ant-SAE y la presión a registradores, buscaban consumar cambios rápidos y dejar hechos consumados. Eso no era reforma agraria, eso era un arrebato normativo contra la propiedad privada. Con Abelardo de la Espriella al mando, ese decreto se deroga, se blinda a los registradores, se congela cualquier giro sospechoso, se exige auditoría forense y se publican los listados completos. Aquí se defiende el derecho de los colombianos a su tierra y a su patrimonio. Gracias por ver Colombia de frente. Suscríbanse y acompáñennos porque con orden, ley y propiedad privada sólida, Colombia se levanta. Hasta la próxima.